Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Pablo ha tenido que defenderse en varias ocasiones, explicar, dar razones, el por qué ha sucedido el cambio tan radical en su vida, qué fue lo que pasó con él. Y uno de los temas que ha prevalecido en sus defensas es la resurrección. Y eso ha generado un problema. Incluso él dice, a mí se me juzga por creer en la resurrección. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Escucha esto. Porque la resurrección es un problema. Por supuesto que es un problema. Porque es un problema para los imperios. Es un problema para la poderosa tradición sacerdotal. Y eso es lo que va a explicar Pablo, porque la resurrección cambia todas las cosas, pone evidencia en todas las cosas, señala, visibiliza muchas cosas. Entonces, por eso la resurrección lo cambió todo, porque el máximo poder del imperio sería torturar y crucificar a una persona y desaparecerla. Entonces todo ese máximo poder de asesinar a una persona finalmente se vio puesto en duda porque esa persona resucitó. Y también toda la condenación y juicio que ejerció la poderosa tradición sacerdotal sobre una persona, señalándola como hereje, como blasfema y como maldito de Dios, resucitó. Entonces pone en evidencia ese aparente poder de los imperios y de esta poderosa tradición sacerdotal. Entonces no es tan poderosa, porque lo máximo que podría haber hecho es ejecutar a una persona. Y para los imperios es un problema. Escucha esto. ¿Qué pasaría si resucitaran todas las personas que han ejecutado los imperios? Que aparecieran y contaran su versión. Eso es un problema para los imperios. Porque si algo es la especialidad de los imperios es ejecutar a las personas, terminarlas, desaparecerlas. Porque en opinión de ellos no son enemigos del imperio. Pero ¿qué pasaría si resucitaran y contaran su versión? Por eso la resurrección es un problema para los imperios. Y eso lo sabe muy bien. Y Pablo, entiende ahora, escucha, la resurrección de otra manera. Él como fariseo, por supuesto que creía en la resurrección, pero ¿sabes cómo? Como la mayoría de las personas, en un evento al final de los tiempos. Pero ahora la cree de otra manera. Ahora la resurrección para él tiene nombre, se llama Jesús. La ha personalizado, la entiende de otra manera. Y eso también es un problema. Porque si es alguien que la poderosa tradición sacerdotal señaló, juzgó y entregó para ser ejecutado y ahora se levanta entre los muertos, ¡wow! Mira lo que está causando la resurrección. Está relativizando las cosas. Entonces ese poder del imperio es relativo. Ese juicio y condenación de la poderosa tradición sacerdotal también son relativos. Incluso la muerte misma, su poder es relativo ante la resurrección. Mira cómo cambian las cosas. Y eso lo enseñó Pablo. Por eso causaba tanta controversia. Vamos a aprovechar que ya estamos casi al final del libro de los Hechos y vamos a recapitular algunos momentos donde Pablo habla de la resurrección y miraremos cómo lo hace y qué dice al respecto. Pero si algo señala Pablo es que la resurrección es un problema para los imperios y para la poderosa tradición sacerdotal. Ahora su visión y su entendimiento, escucha, de la resurrección se ha personalizado. ¿En quién? En Jesús. Entonces eso pone en aprietos a muchas cosas y escucha, alienta a otras, anima a otras. Por eso muchas personas empezaron a darse cuenta que la resurrección es real, es verdadera
y entonces se convertían a la fe de Jesús. Vámonos al capítulo 23, vamos a leer un momento de defensa y explicación de Pablo en el capítulo 23, 24, 25 en adelante, y vamos a estar revisando qué es lo que dicen y vamos a ingresar a conversaciones. Recuerda, vamos a ingresar a esas fortalezas fantásticas donde nadie puede entrar y mucho menos nadie puede salir, pero el Evangelio ya había llegado allá adentro. Entonces para Dios no hay lugares donde Él no pueda ingresar, donde no puede ser atrapado, no puede ser impedido. Él ya estaba adentro, porque los planes del Señor son personas y tenía a una sola persona, vamos, confundiendo a muchos, intrigando a otros, vamos, sorprendiendo a muchos. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Generando, eso es fantástico, generando auditorios para que Pablo pudiera hablar una y otra vez. Todos los que estaban ahí sin darse cuenta estaban colaborando. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y si algo había hecho Pablo era aprender a amar a Dios a través de Jesús. Entonces todos estaban colaborando para que Pablo pudiera hablar. Ellos no se daban cuenta y generaban auditorios y auditorios y auditorios en la misma prisión. 2 años en la prisión. Y las guardias las cambiaban una y otra vez. Y hubo muchos guardias que no tuvieron otra que escuchar a Pablo. Y se convirtieron a la fe de Jesús. Entonces esas fortalezas también son puestas en evidencias. Vamos, ni tan impenetrables, ni tan fuertes, ni tan sólidas, porque alguien, un preso extraño, singular, vamos, estaba hablando de Jesús de una manera impresionante y los guardias escucharon una y otra vez y después ese guardia era trasladado a otro lugar y de ahí llevado a otra provincia y llevado, vamos, a las partes más lejanas del imperio. Pero ¿qué crees? Ese guardia ya no era el mismo, ahora era el discípulo de Jesús. Mira, estos grandes misioneros fueron los soldados que llevaron el Evangelio a muchas partes del mundo conocido. Entonces, vámonos al capítulo 23 y comenzamos y vamos a ir seleccionando, capítulo 23 en adelante para ver qué es lo que dice Pablo de la resurrección, por qué es un problema. Entonces nos dice así, capítulo 23, vámonos al versículo 6. Entonces Pablo se dio cuenta de que algunos miembros, recuerda, interrogados, estaba el comandante que finalmente lo libró de este celo religioso y lo lleva a la fortaleza, finalmente le concede hablar, vamos, de qué ha pasado con él, pero ahora ahí vienen otros interrogatorios. Ahora, pues por supuesto, viene todo el Concilio Supremo, representante de Dios, los representantes de la ley, los representantes de la tradición. Incluso el comandante se ha de ver sorprendido. ¿Por qué hay tanto interés por esta persona, por este hombre? Y eso es lo que aprovecha Pablo. Y acuérdate, todos los auditorios que sin darse cuenta ellos colaboraban para los planes de Dios. Es necesario llevar el Evangelio, escucha, de Jerusalén a Roma, lo impensable. Mira, los planes de Dios son personas y todos colaboraron y no se daban cuenta. Así sucede. Así son los planes de Dios. Muchas personas colaboran a los planes de Dios y ni cuenta se han dado. Y lo mejor de todo, escucha, que quienes han colaborado a estos planes de Dios y jamás lo imaginan, más adelante vendrán a convertirse a la fe de Jesús. Entonces, nos dice, Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio, que lo estaban ahí para ver qué iba a decir, dice, eran saduceos y que otros eran fariseos. ¿Por qué nos dice el texto esto? Porque en el mundo de Jesús y de Pablo había distintos grupos que representaban, vamos, la fe judía. Entonces, uno de ellos era el grupo de los saduceos, era el grupo de mayor privilegio y autoridad.
Ellos son los que estaban al frente del templo. Eran las familias sacerdotales quienes gobernaban el templo. Un par de familias que cada año rotaban y solamente quedaba entre ellos. Qué buena organización. Entonces, estas familias muy privilegiadas, con mucha autoridad y por supuesto lo indispensable, el linaje para estar ahí, porque no cualquiera puede estar ahí. Ellos tenían el linaje, si no propio, cuando menos imaginado, ellos tenían el linaje suficiente para hacer eso. Pero tenían una característica, no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Escucha, la creían de esta manera. No la creían como un evento futuro, al final de los tiempos, sino, no creían en una resurrección que está por realizarse. Al contrario, ellos creían en una resurrección ya realizada. Ya vivimos en la resurrección, wow, con toda esa autoridad, esos privilegios, ese linaje. Decía, ¿cuál resurrección? Nosotros vivimos la resurrección. Ellos están al frente del templo. Estas poderosas familias estaban al templo, pero por supuesto que no creían en la resurrección. La resurrección somos nosotros. Todo lo que vivimos, la resurrección ha llegado ya. Y los demás, bueno, ellos tienen pues lo que merecen, y nosotros por supuesto tenemos todo lo que merecemos. Entonces ellos vivían en esta cultura del imperio donde es el merecimiento. Pues las personas que estaban pasando muchos problemas en su vida, bueno, por supuesto se lo merece, Dios los está castigando, y ellos, por supuesto, con todos sus privilegios, Dios los está bendiciendo. Entonces esa era su manera de creer en la resurrección, una resurrección realizada ya. Sin embargo, venían los fariseos, que también es otro grupo poderoso, influyente, pero ellos creían en una resurrección por realizar. Son un grupo muy extraño, una resurrección ya realizada, llena de privilegios, autoridad y linaje para unas cuantas familias, que miraba a todos los demás como, vivían el castigo y el juicio de Dios, y por eso vivían de esa manera, con tantas penalidades. En cambio, los fariseos creían en una resurrección por realizarse. Entonces Pablo lo dice, y mira lo que dice, lo entiende. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos, pero por lo tanto gritó y dice: hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados, y estoy en juicio, escucha, estoy en juicio por mi esperanza. Estoy aquí por mi esperanza, porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Él está ahí porque cree en la resurrección de los muertos, claro que sí. Porque la resurrección, número uno, ya vimos, es un problema. Es un problema para muchas cosas y para muchas personas, para muchas autoridades, para muchas creencias y para la vida misma, como la conocemos y como se enseñaba. Entonces es un problema porque pone en evidencia muchas cosas, visibiliza otras cosas, relativiza ese supuesto poder del imperio en ejecutar y desaparecer a las personas. Entonces, si es una persona que, el imperio desapareció y ahora aparece, entonces no es tan poderosa. Entonces su palabra no es tan definitiva y su poder no es tan grandioso como asume. Entonces, hablar de la resurrección como ahora la está hablando Pablo, acuérdate, Pablo personaliza la resurrección en Jesús. Ya no habla de un evento, habla de una persona. Esa es la gran diferencia de nosotros los creyentes, que para muchos son doctrinas y para nosotros es la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, cuando Pablo habla de la resurrección, ya no habla como un evento o ya realizado en el sentido saduceo o en el sentido, por realizar en el sentido fariseo, sino es una resurrección
que ha llegado ya, que está presente, que ha cambiado todo. Entonces recuerda, entonces si está hablando Jesús de alguien que fue ejecutado por el imperio, vamos, con todo su poder, con toda su demostración de poder y saña, vamos, torturándolo y luego exhibiéndolo de esa forma y ejecutándolo. Dice, pues esto es, vamos, algunos dirán, por supuesto, el imperio tiene la última palabra. Nadie puede contra el imperio. Pero la resurrección de Jesús puso en aprietos el imperio. Incluso, vamos a llevarlo más lejos. La resurrección de Jesús puso en evidencia el poder de la muerte. Entonces, la muerte no tiene la última palabra. Wow, mira lo que ha cambiado. Entonces, todo el mundo dijo, bueno, pues entonces, si esto es lo más que puede hacer el imperio, ejecutar y desaparecer a una persona, que esa es su especialidad, entonces quiere decir que el imperio no es tan poderoso, no es tan definitiva, no es tan implacable como trata de mostrarnos. Y la poderosa tradición sacerdotal, que también es un problema, vamos, porque ellos juzgaron y condenaron a esa persona como maldito de Dios, lo condenaron y por eso pidieron que muriera de esa forma, en la mayor deshonra posible. Ellos asumían y explicaban, él está muriendo así porque ha deshonrado gravemente a Dios, es blasfemo, es hereje, es mentiroso. Wow, ellos demostraron todo lo que hizo Jesús, deshonraba a Dios. Cuando a lo largo, vamos, de su ministerio, si algo hizo Jesús fue honrarlo, si algo hizo fue glorificarlo. ¿Qué significa glorificar? Vamos a hacer evidente a Dios, visibilizar a Dios, hacer presente a Dios. Cuando se habla de Jesús glorifica a Dios, lo hizo presente. Y el cielo mismo dijo, Él es mi Hijo amado, mi Hijo aprobado, aprobado por Dios, amado por Dios. Y si algo hizo la poderosa tradición sacerdotal es señalar todo lo contrario. Está muriendo así porque se lo merece, porque Dios lo está castigando. Escucha esto es genial, esto es de colección. Dios lo está castigando. Y nosotros, que somos los mediadores entre Dios y los hombres, hemos entendido los designios de Dios, que Él debe ser castigado de esta manera. ¡Wow! Entonces, pero resucitó. El que ellos decían, vamos, que era desaprobado, deshonrado por Dios y castigado por Dios, ese resucitó. Entonces pone en evidencia todas sus condenas, todo su señalamiento. Entonces la gente, entonces no es cierto lo que decía la poderosa tradición sacerdotal. Como un condenado por Dios puede resucitar. Como un señalado como maldito de Dios puede resucitar. A ver, que nos expliquen. Que nos explique la poderosa tradición sacerdotal. Entonces, por eso estaban poniéndose, por eso era grave, porque Pablo no estaba hablando la resurrección al final y todo será maravilloso, nada de eso. Está hablando, la resurrección es Jesús, Él ha resucitado y además Él me ha hablado. Me ha hablado en varias ocasiones. Me ha demostrado que Él es el camino. Que yo estaba equivocado, que no estaba en lo cierto. Por eso una persona cuando se convierte, por eso hay tanto espacio, vamos, en el libro de los Hechos para una conversión. Es la biografía, no de Pablo, sino de una conversión. Lo primero es, viví equivocado, pensaba de forma equivocada. Y obviamente arrepentirse significa cambiar de mente, un cambio en la manera de pensar sobre Jesús, sobre Dios, sobre todo lo que estaba viviendo. Eso significa arrepentirse, cambiar una manera de pensar, y vaya que la cambió. O sea, se dio cuenta que su maestro, Gamaliel, estaba en lo cierto. Se dio cuenta que lo que Esteban decía y vio era cierto. Y él tuvo no otra más que reconocerlo, por supuesto. La conversión, vamos, un fundamento,
vital de la conversión es la libertad para decidir, para elegir, ¿no? No tuvo otra más que decir, bueno, me equivoqué, entonces me convierto, nada de eso. Hay muchas personas que reconocen que se han equivocado y siguen en el mismo camino. En cambio, Pablo reconoce que se ha equivocado y cambió de dirección, y cambió de rumbo totalmente. Entonces, no es suficiente decir, está bien, me equivoqué, me voy a... No, nada de eso. Dios no quiere convertidos a fuerzas, que no tienen otra, bueno, finalmente me voy a convertir a la fe de Jesús, nada de eso. Es alguien que ahora entiende que ese es el camino, el único camino, el verdadero camino. Entonces nos dice, hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Y diría, pues todos creemos en la resurrección de los muertos, ¿no? Sí, pero no todos creen que Jesús ha resucitado y que Jesús es la resurrección. Y pone en duda, recuerda, todo el poder del imperio, lo relativizó y pone en duda toda la condenación y juicio de la poderosa tradición sacerdotal. ¿Cuáles son sus especialidades del imperio? Asesinar y desaparecer a las personas. ¿Y cuál es la especialidad de la poderosa tradición sacerdotal? Sino condenar y llenar de juicio a las personas. Entonces Jesús puso en duda todo eso. Por eso los apóstoles empezaron a reaccionar. Jesús resucitó. Entonces, las cosas no son como sucedían, como habíamos sido enseñados. Ellos ahora Jesús les enseñó la ley de otra manera, en su sentido original. ¿Cuál es el sentido original de la ley que ahora entiende Pablo? Es en clave de Jesús. Toda la ley tiene que ver con Jesús. Todas las profecías y promesas tienen que ver con Jesús. Entonces, vamos ahora estamos en Hechos 27. Estamos haciendo una recapitulación de estas defensas, explicaciones que hace Pablo, y vemos cómo en cada una de ellas habla de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es un problema para el imperio y un problema para la poderosa tradición sacerdotal. Entonces, incluso para la muerte misma. Entonces la muerte no tiene la última palabra. Por supuesto que no. El mundo ha hecho creer eso, que ya una vez que mueres ya no hay... Claro, nuestra vida está conectada a otra vida. Y si algo habló, eso es lo que habló Jesús una y otra vez. El reino de Dios, una grandiosa imagen de salvación. Entonces estamos ahora en Hechos 23:6. ¿Qué hablamos ahí? ¿Qué estudiamos ahí? Vemos, hermanos, yo soy fariseo y estoy en juicio, porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Por supuesto que ahora creen en la resurrección de los muertos, ya no como antes se la habían enseñado. Vamos al final de los tiempos y solo escucha y solo unos cuantos. Entonces, vámonos ahora a Hechos 24. Entonces, cuando Pablo está hablando con Félix, ya vimos, estuvo con el comandante y ahora hablará con Félix y dice, pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros padres, al Dios de nuestros antepasados. Hemos aprovechado para significar palabras muy importantes como glorificar a Dios y adorar a Dios. Glorificar a Dios significa hacer visible a Dios, que Dios se hace visible, que Dios se hace presente. Entonces, si alguien lo hizo, es Jesús. Si alguien glorificó a Dios, es decir, lo hizo visible, presente, tangible, es Jesús. Pero también hemos significado la palabra adorar a Dios. Para algunas personas, si no es que para la mayoría, es estar postrado ahí durante mucho tiempo y Dios los observa y pregunta por qué están ahí tirados todo el tiempo. Es que son adoradores. ¿Y quién les dijo? Pues así les enseñaron. La palabra adorador tiene que ver con una nueva manera
de entender a Dios. Y este proceso de adoración es un proceso continuo. Estar descubriendo a Dios y a Jesús de otra forma, que es interminable. No estar postrado, mejor estamos estudiando y descubriendo a Dios de otras formas en nuestra vida diaria, en nuestra vida presente, en nuestra vida de todos los días, no solo un momento, un par de horas a la semana. Entonces, nos dice, adoro al Dios de nuestros antepasados, es decir, he descubierto a Dios de otra manera y por eso estoy viviendo así. Entonces, y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas, porque se acusaba de que ya no creía en Dios, en la ley, en los profetas. Ya sabes que la poderosa tradición sacerdotal, esa es su especialidad, juicio y condena. Y juicio y condena para Pablo. Él ya no cree en el templo, ya no cree en la ley, ya no cree en los profetas, ya no adora a Dios. Claro, ellos tienen el discurso oficial de Dios, de los profetas y de la ley, y quien cambie y crea de otra manera es señalado. Entonces, al cual llaman secta, adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Escucha, tengo la misma esperanza que ustedes. Acuérdate, él cree, por supuesto. Es que tú no crees en la resurrección, claro. Ahora sí creo en la resurrección, pero de otra forma. Para ustedes es un evento al final de los tiempos sin ningún nombre. Para mí la resurrección ya no es algo futuro, es algo presente. Y se llama Jesús. Por eso es el problema. ¿Cómo creer en Jesús? Un ejecutado por el imperio y un señalado, y condenado por la poderosa tradición sacerdotal. Entonces, y creer y señalar y predicar que Él ha resucitado es poner en duda pues todo lo que se ha enseñado como poderoso, como que aquello como definitivo, porque es el imperio viene, ejecuta y desaparece y eso es definitivo. Y viene la poderosa tradición sacerdotal, juzga, condena y manda a desaparecer y eso es definitivo. Entonces todos estos definitivos, absolutos, incambiables, inamovibles del imperio y la poderosa tradición sacerdotal, escucha, fueron puestos en duda. Eso hizo la resurrección de Jesús. ¡Qué lío! ¡Qué problema! Entonces nos dice, tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará. Escucha, aquí viene ahora. Primero ya nos dijo que es un problema. ¿Por qué? Porque pone en evidencia al imperio y a la tradición sacerdotal. Pero ahora viene otro problema. Jesús resucitará a justos e injustos. ¡Wow! Pero porque es un problema. La esperanza de que Él resucitará tanto a justos como a los injustos. Porque eso es un problema. Te voy a explicar. Porque ¿quién crees que tiene la lista oficial de quiénes son justos y quiénes son injustos en este mundo? ¿Quiénes constantemente la están editando y cambiando? Y déjame decirte que en esa lista pues son muy pocos los justos y la mayoría son injustos. ¿Quién crees que tiene la lista oficial? Por supuesto, se trata de la poderosa tradición sacerdotal. Ellos tienen su lista, por supuesto que tienen su lista. Estos son justos, pero son muy pocas. Bueno, eso es lo que son muy pocas personas que tienen el linaje, la autoridad, los privilegios, la obediencia. Wow, la obediencia, escucha, la obediencia, que eso es lo que más solicita y premia la poderosa tradición sacerdotal. Oye, pero hay una gran cantidad de injustos, claro. Ellos tenían la lista oficial. Solo ellos. Pero cuando llegó Jesús, todo cambió. Nos vino a decir que hay dos listas. Una es la lista de la poderosa tradición sacerdotal, lo que ellos consideran de quiénes son justos. Y acuérdate, ese sentido de justicia, escucha, este sentido de ser justo es una mercancía.
Es algo que tienes que pagar, trabajar, esforzarte mucho, por favor, mucho, porque se trata de Dios. Pero por otro lado está el sentido de justicia y de ser justo delante de Dios y en el reino de Dios es un regalo. No, qué problema. Dos sentidos de justicia. Entonces, por un lado, el imperio y la poderosa tradición sacerdotal, porque así tenía que hacer, vamos, el imperio le dijo a la poderosa tradición sacerdotal, bueno, vas a gozar de ciertas libertades, todos tus privilegios y toda la autoridad que nosotros te concedemos, pero debes predicar nuestros principios y valores. Y eso es lo que hizo. Ha predicado la justicia y ser justo delante de Dios como algo que tienes que pagar, como una mercancía. Hay que esforzarse mucho, hay que pagar muchas ceremonias, muchas ofrendas, mucha obediencia. Entonces muy pocos podían ser justos. En cambio, en el reino de Dios, ser justo, este sentido de justicia, es un regalo. La justificación nos es concedida una justicia que no es de nosotros, porque la nuestra no es suficiente, pero nos es concedida una justicia como regalo. ¡Wow! Entonces, son dos mundos totalmente distintos. Entonces, ¿quién tiene la lista de los justos e injustos? Y durante generaciones, todo mundo, y la gente sigue esforzándose, quiere ser justo delante de su iglesia, quiere ser justo delante de los demás, delante de los hermanos, imagínate, delante de los hermanos. Si algo son los hermanos es que son muy, muy estrictos, son muy exigentes entre sí mismos, ¿no? De eso se trata, eso es santidad, ser exigente con los demás. ¿Cuánta santidad hay en este lugar? Y sabes que están pensando en exigencias, una tras otra. Cuando es entonces esa santidad y esa justicia tiene que ver más con el imperio que con el reino de Dios. Entonces el problema es que ahora ya llegó otra lista y Jesús mostró que quien va a determinar quiénes son justos y injustos es Dios. Y ha determinado al final de los tiempos a una persona que juzgará a todos. ¿Y quién crees? ¿Quién crees que es? Jesús. Eso es lo que él ha dicho. Entonces, no solamente, y a ese que el imperio ejecutó y resucitó, a ese que la poderosa tradición sacerdotal condenó y señaló como maldito de Dios, como blasfemo y hereje, y toda la gente, sí, la poderosa tradición sacerdotal lo dice, así debe ser. Él también resucitó. Y Dios lo va a poner a él ahora, él será quien juzgará al final de los tiempos. Entonces todo cambia. Entonces la resurrección es una persona, se llama Jesús. El juicio es una persona, se llama Jesús. Y la diferencia entre justos e injustos se llama Jesús. Hay dos listas. La poderosa tradición sacerdotal tiene su lista y sigue su lista hasta nuestros días. Y ves las listas de las iglesias se parecen más a las de la poderosa tradición sacerdotal y no a la lista del reino de Dios. ¿Quién es una persona justa delante de Dios? ¿Quién es? No es una persona que se ha esforzado mucho, muy obediente, va todos los domingos a la iglesia. No falla, ahí los ves. Esa no es una persona justa, porque la justicia de Dios es un regalo. Ser justo delante de Dios es un regalo. No es un esfuerzo y tienes que esforzarte, ahí vas más o menos. Eso es la poderosa tradición sacerdotal, escucha, que sigue vigente, que sigue presente. Entonces, cuando Pablo dice la resurrección de los justos y de los injustos, todo el mundo pensaba, ¿quién determina eso sino el Concilio Supremo? Por supuesto. ¿Quién determina eso sino el templo y la sinagoga? Entonces todas las personas, como siempre, buscaban la aprobación del templo y de la sinagoga, como hoy sigue presente. Sigues buscando la aprobación de la iglesia, del templo, de los maestros, de los santos, de los verdaderos creyentes.
No cualquier cosa. Los verdaderos creyentes, entonces, seguimos todavía en ese listado de la poderosa tradición sacerdotal. Entonces, como Pablo ahora entiende que ya el listado de la poderosa tradición sacerdotal no tiene nada que ver, no determina nada, escucha, no determina nada. El juicio y condenación de la poderosa tradición sacerdotal que hizo sobre Jesús no determinó nada, porque en opinión de ellos es condenado de Dios, juzgado por Dios, y por eso murió de esa forma, como un maldito de Dios, exhibido de esa manera. Pero resucitó. ¿Y no será que ahora Dios lo aprobó? No, ¿cómo crees? No, claro. Por eso había que inventar muchas mentiras sobre la resurrección de Jesús. Por eso es otra especialidad de los imperios y las poderosas tradiciones sacerdotales. Entonces, ¿qué hace? Pablo entiende que ahora él ha decidido tener una conciencia limpia, pero ahora en las nuevas categorías y principios del reino de Dios, no del templo. ¿Por qué? Es una maravilla el templo, es una maravilla, porque ellos y solo ellos no solamente determinan, tienen el discurso oficial de Dios, tienen la verdadera lista de justos e injustos, y esto es de colección. Solo ellos determinan quién tiene o no una conciencia limpia. ¿No te parece grandioso? ¡Wow! ¡Cuánto poder!, ¿no? ¡Cuánta santidad! Solo ellos determinan quién es santo y quién no es santo. Y entonces, entre más exigencias, uno dice, wow, aquí de veras son santos. ¿Cuántas exigencias? ¿Cuánta obediencia? No, cuántas restricciones, cuántas limitaciones. De verdad que aquí son muy santos. Nos impresionan todas las exigencias. Y entonces pensamos, de verdad que aquí sí son muy santos. Sin embargo, Pablo entendió que ahora una conciencia limpia es algo que nos pertenece. No le pertenece al templo. Imagínate, él es el que determina y entrevistaba, a ver, esto, cumples con esto, y con estas ofrendas, ceremonias, si vienes a las fiestas, si vienes al templo, obedeces la ley como nosotros hemos enseñado, entonces tienes una conciencia limpia. O sea, ni siquiera las personas podían declarar personalmente si tenían o no una conciencia limpia, porque sus conciencias ahora le pertenecían al templo. Ellos ni siquiera podían determinar, tengo una conciencia limpia, les iba mal. ¿Cómo te atreves a pensar de esa forma? ¿Que ya fuiste al templo, ya te examinaron los sacerdotes y los fariseos para que ellos testifiquen que tienes una conciencia limpia? No. Entonces ahora Pablo dice, por eso ahora me dedico, que entiendo que la resurrección de justos e injustos tiene que ver, es muy distinto, y que la lista la tiene Dios y no el templo. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente, claro. ¿Por qué? Porque él se había equivocado terriblemente y había hecho mucho daño. Hizo mucho daño a las personas. Y siempre habló de ello. No, ya no hay que hablar de ello. Olvidar. Las personas que no tienen idea de lo que significa el perdón, venían con Pablo, olvídalo, ya pasó, lo pasado. Hombre, ya déjale hablar de ello, Pablo. Y sí, hiciste daño, pero eso ya pasó. Son personas que no tienen ni idea de lo que es el perdón, porque el perdón no es amnesia. Por supuesto que no es amnesia. Entonces, mira lo que está hablando, una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente, especialmente a toda la gente que le hice mucho daño. Entonces, vamos a nuestra Hechos 24:15. Estamos separando, son los textos que hemos estado revisando donde Pablo habla, no solamente la resurrección es un problema, sino ahora un mayor problema, la resurrección de justos e injustos, pero ¿quién determina
quién es justo y quién es injusto. Ya puedes imaginar que la lista oficial de justos e injustos y cuando ibas al templo a ver si tu nombre estaba ahí en justos, jamás. Los justos eran muy pocas personas, con muchos privilegios, mucha autoridad, muchas posibilidades, estaban ahí. Y los justos tenías que esforzarse más, tienes que orar más, hermano, tienes que esforzarse más, tienes que leer más, tienes que trabajar más, tienes que servir más, así te dicen. Oye, es que tienes que orar más. ¿Y pero por qué? Es que estás orando mal. Pero si estoy orando, no, seguro estás orando mal. Tienes que orar más, eso es lo que te dicen. Eso es lo único que pueden decirte. Entonces, Hechos 24:15. Tengo la misma esperanza en Dios que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará. ¿A quiénes? A los justos, Él, a los justos y a los injustos. Y Dios no va a decir poderosa tradición sacerdotal, templos, por favor, iglesias, santuarios, denme sus listas, por favor, y a ver, no, mira qué interés, no, ¿cómo es posible? Y dije, Dios no va a pedir la lista ni a los templos, ni a las iglesias, ni a los santuarios, denme sus listas, y en este momento voy a empezar ahora a declarar, gracias por sus listas, gracias por su esfuerzo. Muy bien, para eso las tengo. Para eso tengo todas estas iglesias, denominaciones, templos, santuarios, para que ustedes me provean la lista oficial, de justos e injustos. Y Dios se va a sentir honrado, gracias, los honraré al final de los tiempos. Y aquí están las listas, aquí está la lista, Señor. Pero ¿cómo? ¿Y por qué tan pocos? Así son las personas, desobedientes. Son muy, muy desobedientes. Y otro, pero ¿por qué tan pocos? Pues es que no todo el mundo alcanza los niveles de santidad de esta iglesia. Y en otro, oye, pues aquí no hay nada, pues sí, solamente un par de familias, sí es que son saduceos. No, qué mal. Eso, por supuesto. Dios no va a hacer eso. Dios tiene a los suyos y Dios sabe, tiene muy bien, muy claro quiénes son suyos y quiénes no son suyos. Porque ahora el sentido de justicia e injusticia tiene que ver con Jesús. Recuerda, todo gira alrededor de Jesús. La resurrección ahora se llama Jesús. La justicia ahora se llama Jesús. El juicio ahora se llama Jesús. Entonces, sus listas, tendrá que decirle a las iglesias, lástima, no las voy a necesitar porque ahora tengo algo mucho más grande, es mi Hijo. El Hijo de Dios. De ahí nos vamos a Hechos 25 y es grandioso cómo llegaron estos diálogos, estas defensas que hace Pablo, porque recuerda que todo estaba cerrado. Y eso es una ironía. Nadie puede entrar a este poderoso templo, esta poderosa fortaleza. Hay solo personas muy, muy especializadas. Y no se va a hablar de Dios ni de nada, porque aquí es una fortaleza militar. Y el verdadero poder es el imperio. Y mira lo que estaba sucediendo y mira lo que estaban hablando. Entonces, primero Félix y después Festo, que viene a sustituir a Félix, ha hablado con Pablo. Y es grandioso que Pablo ha manejado muy bien el discurso con Festo. Tan es así que a Festo le quedó grabado, ¿qué es lo que habla Pablo? Otra vez de la resurrección. Recuerda, la resurrección es un problema. Es un problema para los imperios, es un problema para la poderosa tradición sacerdotal. Entonces pone en duda todo eso, por supuesto. Por eso la gente, no hablen de la resurrección. Incluso en los niveles académicos, aquí no se habla de la resurrección. Claro, pone en duda todo eso también. Entonces, no, esas son cuestiones de fe y no tienen problema. Aquí es pura investigación. ¡Wow! Pura teología, no, qué maravilla. Incluso pone en evidencia y se parece mucho a la poderosa tradición de sabiduría que son las sinagogas. Entonces, viene una conversación muy interesante que nos dice, cuando los acusadores, estamos ya en el capítulo 25, versículo 17, cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio,
Yo no me demoré. Convoqué al tribunal. Todas las cosas contribuyen, colaboran y son para bien de los que aman a Dios. Mira, o sea, Festo está diciendo, yo convoqué un tribunal para que viniéramos a escuchar a este hombre. O sea, Pablo no tenía que buscar sus auditorios. Quieren que les hable, quieren que les dé un estudio, quieren que les explique acerca de mi conversión. No tenía que hacerlo. Dios es el que abre los auditorios. Por eso debemos estar pendientes de los planes de Dios. Los planes de Dios son personas. Hay una persona que forma parte de los planes de Dios. Voy a escucharla, voy a congregarme, voy a estar ahí. O sea, reconocemos los planes de Dios, ¿no? Algunas personas hablan más de iglesia, voy a esta iglesia porque hay mucha gente. Y si hay mucha gente, hay más bendición. Y si hay más o menos gente, pues una mediana bendición. Y si es una iglesia pequeña, pues hay poca bendición. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinaria manera de entender la bendición de Dios! Entonces, entre más grande hay más bendición, sí. Y una iglesia pequeña, no, hay muy poca bendición. Entonces las personas se enfocan más en eso. Pero los planes de Dios son personas. Y mira lo que está haciendo Dios con una persona, creando los auditorios uno tras otro. Y Festo, por lo tanto, convoqué al tribunal a las personas con más autoridad, qué maravilla, que nunca hubieran escuchado nada, ahora están ahí, convocados por el gobernador romano y no había otra. Entonces, convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no eran las que yo pensaba. Este es un revolucionario, está haciendo un ejército, está en contra de la ley de Roma y está haciendo disturbios, y estas palabras los ponen nerviosos, disturbios. Revolucionario, nada de eso. Me di cuenta que eran asuntos de religión. Dice, en su contra, no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión. Mira, qué extraordinaria línea vamos a leer. Tenían algo que ver con su religión y especialmente con un hombre muerto llamado Jesús. Un hombre muerto llamado Jesús. Seguramente vio en los registros y él accedió a todo eso. Pero un hombre muerto, así dice, así es su manera de hablar. Dice, en cambio tenía algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien, según Pablo, está vivo. ¿No? Y eso es un problema. ¿Para quién? Para el imperio y para la poderosa tradición sacerdotal. Para el imperio, todo el poder del imperio en la crucifixión y, ejecución y desaparición de las personas. Pero apareció, recuerda. Imagínate si todos los imperios han desaparecido, se levantarán de entre los muertos y dijeran su verdad y dijeran lo que verdaderamente pasó. No la versión oficial de los imperios, porque si algo tienen los imperios es la verdad imperial, por supuesto. Pero entonces, la poderosa tradición sacerdotal, si alguien condenó y señaló como maldito de Dios y por eso bien merecida tenía esa muerte tan vergonzosa y tan humillante, es porque Dios lo estaba castigando, Dios lo abandonó, pero resucitó. Entonces, todas sus condenaciones, de sus juicios y su poder, pues no sirvieron para nada. Porque Él resucitó y está vivo. Y mucha gente lo ha visto. Y Pablo dice, yo he hablado con Él, Él me habló, me buscó. Me invitó a seguirlo. A pesar de todo lo que hice, me invitó a seguirlo. Y decidí seguir. Él declara y nos dice, admito que soy seguidor del camino. Entonces, en cambio, tenían algo que ver con su religión, con un hombre muerto llamado Jesús. Escucha, que según Pablo está vivo.
Entonces es un problema. Ahora entiendes por qué es un problema para la resurrección. No, la resurrección no existe, hay solo esta vida, no hay otras vidas, es solo esta vida y ya. Entonces, claro, y eso ocurre en todos los niveles. Entonces, que según Pablo está vivo, no sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Claro. Entonces, le pregunté si él estaba dispuesto a predicar una y otra vez, vamos, porque de su cambio, defenderse ante distintos auditores, por supuesto que sí. Entonces, todas las cosas colaboran y él estaba colaborando. Entonces, Hechos 25, 19, y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. Incluso el César y las leyes del César colaboraron, porque dice, no sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador. El emperador está cooperando, ayudando a todo esto, dice, para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios. Y escucha, para enviarlo a César. ¡Qué maravilla! Mira cómo son de grandiosos y fabulosos los planes de Dios. Incluso aquí está todo este aparato, vamos, vamos, militar y legal de Roma, vamos, todas las leyes de Roma ahora se dispusieron para que él fuera a César. Él ha apelado a César, tiene que ir a César. Apeló a César irá. Entonces nos dice, me gustaría oír personalmente a ese hombre. Y Festo respondió, mañana lo oirás. Mira cómo todo. Esa es la parte final del libro de los Hechos. Que podamos descubrir cómo Dios está organizando todo esto, ¿no? Cómo podemos reconocer, Señor, solo tú puedes hacer esto, solo tú eres tú quien está organizando este viaje del Evangelio de Jerusalén a Roma. Y finalmente llegamos a esta tercera biografía. Recuerda, tenemos 3 biografías de Pablo, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Ya hablamos de ella. Pero ahora hablaremos de la resurrección, porque vuelve a hablar de la resurrección. Estoy aquí por la resurrección. Ahora ya sabes, es un problema para los imperios y para la poderosa tradición sacerdotal. Entonces, por tanto, rey Agripa, obedecí esa visión. ¿Sí? Ahí está diciendo, porque mucha gente tiene visiones, pero no las obedece. Dice, no es para tanto. Claro que no. Él mismo dice, me convertí, obedecí a esa visión. Entonces, por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco y luego, vamos, en Jerusalén, entonces, por toda Judea, también los gentiles, y todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado, claro. Entonces, pero ¿por qué el problema de la resurrección? Entonces nos dice versículo 6, ahora se me juzga, obedecí esa visión como de Dios. Es que tú, todo lo que estás haciendo no es de Dios. Y él dice, sí, obedecí esa visión. Elegí esa visión. Entendí que mi visión acerca y la misión que yo tenía estaba equivocada. Por lo tanto, obedecí esa misión. Entonces, la resurrección ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa. Otra cosa más. No solamente la resurrección es un problema, la resurrección de los justos e injustos, la resurrección se personaliza en Jesús. Entonces, Pablo habla de un hombre muerto llamado Jesús, que según él está vivo. Ahora la resurrección tiene nombre. Eso es grandioso. Y ahora Pablo hablará que la resurrección es una promesa. Y obviamente como pueblo de Dios esperan el cumplimiento de esa promesa, como la esperaban al final de los tiempos. Lo dicen, esa promesa
ya se cumplió delante de nosotros. Ese cumplimiento de la promesa es Jesús. Por eso, aun cuando creemos todos la resurrección, para nosotros la resurrección tiene nombre. Entonces, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Ahora se me juzga, escucha, por la esperanza que todos tenemos en el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuál? La resurrección de los muertos. Claro, todos creemos en las promesas de Dios. ¿Cuál es? La resurrección de los muertos. Y Pablo dijo, ya se cumplió. Es Jesús la resurrección de los muertos. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, majestad, mira qué maravilla. Dice, ellos me acusan por tener esta esperanza. Y ellos dirían, no te estamos acusando de que tú creas en la resurrección. Te estamos acusando de que creas que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. De que Jesús es la resurrección. Entonces, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? ¿Por qué les parece increíble? Ahí tenía a los dos representantes. ¿Por qué les parece increíble que Dios pueda resucitar a todos los muertos que ustedes asesinaron, que ustedes condenaron, que ustedes señalaron como blasfemos y herejes? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué les parece increíble que Dios pueda resucitar a los muertos y ellos hablen y cuenten su versión de lo que verdaderamente pasó? Porque debe ser un problema. Entonces, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Como la poderosa tradición sacerdotal me enseñó, así lo hice. Y finalmente me di cuenta y Él me dijo, Él vive. Es cierto lo que dijo mi maestro Gamaliel, es cierto lo que dijo Esteban, que está, a la diestra de Dios, está de pie, está vivo, está a la diestra de Dios y es el Hijo del Hombre, altísimo nivel, que solo le corresponde a Dios. Ahí estaba Jesús. Entonces, ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos y pueda poner en entredicho todo lo que se llama poder aquí? Todo lo que parece que es todos estos discursos definitivos y oficiales acerca de Dios, todo lo que supuestamente es poderoso y especialmente todo lo que es definitivo como la muerte. Entonces mira lo que está diciendo, está poniendo en aprietos y la resurrección, escucha, sigue cambiando y transformando las cosas. Entonces, Hechos 26:8, ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Y como dijo, esta conversación, me gusta mucho terminar esta conversación de Festo y Agripa, mira, una conversación privada que finalmente llega hasta nosotros. ¿Por qué? Mira lo que dice. Este hombre ha hablado de su religión, pero especialmente de un hombre muerto llamado Jesús, a quien según Pablo vive, a quien según Pablo está vivo. Para nosotros ahora la resurrección es una persona, es Jesús. Para nosotros ahora la justicia es Jesús. Para nosotros ahora el juicio es Jesús. Ahora tiene nombre y esa es una gran diferencia. Y ahora tenemos una relación personal con Dios a través de Jesús, quien es la resurrección, quien va a determinar todo al final de los tiempos. Y escucha, y esta lista de justos y injustos no tiene que ver con las iglesias, no tiene que ver con nada de eso. Dios no va a solicitar sus listas a las iglesias, congregaciones, templos, nada de eso. A ver, deme sus listas porque estoy por llamar a justos y injustos. No, es algo que Dios nos concede. La justicia de Dios es un regalo para nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por la buena noticia de la resurrección. Y lo mejor de todo, que participaremos de ella a través de Jesús.
Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la